Un saludo a todos y bienvenidos a esta charla del grupo HINDAT en la Asociación de Parkinson Madrid, en el cual hablaremos acerca del dolor y la fatiga en enfermedad de Parkinson. Mi nombre es Juan Pablo Romero Muñoz, soy investigador principal del grupo de investigación en neurorehabilitación del daño cerebral y los trastornos del movimiento de la Universidad Francisco de Vitoria. Además, trabajo como neurólogo en el Hospital Beata María Ana y soy profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Desde hace varios años colaboro con la Asociación de Parkinson Madrid y ellos apoyan las investigaciones que realiza nuestro grupo, sobre todo en el campo de la enfermedad de Parkinson. Gracias a esta colaboración se ha elaborado esta charla para poner al día a todas las personas interesadas acerca de los proyectos que lleva a cabo nuestro grupo. En esta charla se dirigirán a ustedes tres de los investigadores más prometedores que tiene nuestro grupo. En primer lugar, les hablará Alexis Martínez Benito, fisioterapeuta por la Universidad Rey Juan Carlos y máster universitario en fisioterapia avanzada y tratamiento del dolor. En este momento se encuentra inmerso en el tratamiento del dolor en enfermedad de Parkinson y hablará un poco de la fisiopatología de esta enfermedad y de estos síntomas y cómo influyen en la investigación que está llevando a cabo en nuestro grupo. En segundo lugar, hablará con ustedes Marcos Moreno Verdú, fisioterapeuta por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en fisioterapia por la Universidad Complutense también. Marcos os hablará acerca de los proyectos de validación de escalas específicas para cuantificar el dolor en la enfermedad de Parkinson. Marcos es investigador postdoctoral del grupo HINDAT de la Universidad Francisco de Vitoria. Finalmente hablará con ustedes Yeray González Zamorano, fisioterapeuta por la Universidad Rey Juan Carlos e investigador predoctoral en el grupo de investigación HINDAT. Yeray González Zamorano se encuentra inmerso en la realización de un proyecto de tesis que tiene que ver con el control del dolor en la enfermedad de Parkinson usando neuromodulación no invasiva, en este caso con el uso de TDCS. Os presentará interesantes resultados preliminares de su proyecto que os llamarán mucho la atención. Hola a todos, soy Alexis Martínez, fisioterapeuta, y en primer lugar quería agradecer a todos los oyentes, ya que sin su colaboración gran parte de estos proyectos no podrían salir adelante. Voy a realizar una pequeña introducción sobre el dolor y la enfermedad de Parkinson y por qué es importante conocer y tratar el dolor en la enfermedad de Parkinson. Bien, en primer lugar, porque es una condición muy prevalente. Sabemos que hasta un 85% de los pacientes con enfermedad de Parkinson sufren algún tipo de dolor. Este dolor, en un 42% de los pacientes, es de intensidad moderada severa, es decir, que repercute notablemente en su calidad de vida. Además, sabemos que después de la pandemia, en torno a un 50% de pacientes con la enfermedad de Parkinson sufren dolor de forma diaria. Esto genera mucha frustración, que además viene acompañada de un profundo desconocimiento en ocasiones por parte de algunos neurólogos de lo que supone el dolor en la enfermedad de Parkinson, que a su vez se acompaña de un fracaso en la medicación para los síntomas motores y no motores, junto con efectos no deseados por parte de los mismos. ¿Y por qué duele la enfermedad de Parkinson? Pues realmente no se sabe del todo y no se tiene un conocimiento certero, pero sí que hay ciertas hipótesis. Dos de ellas son la alteración de los nervios periféricos, es decir, de aquellas vías o aquellas carreteras que recorren todo nuestro cuerpo y que transportan la información, y una alteración en la sensibilidad al dolor. Todo ello viene condicionado por nuestras emociones, nuestras expectativas, nuestras creencias y nuestras cogniciones. Además, se produce una alteración en la percepción e interpretación del dolor que por tanto da una alteración en el procesamiento del dolor. Y por tanto, la causa del dolor en la enfermedad de Parkinson viene acompañado de la degeneración nerviosa de vías dopaminérgicas y estructuras no dopaminérgicas mediadoras del dolor.
No obstante, se considera que no existe un centro principal de dolor en los pacientes con enfermedad de Parkinson, sino que es un complejo entramado de diversas estructuras encefálicas que intervienen. Bien, ¿y esto qué desencadena a nivel cerebral? Pues la enfermedad de Parkinson y los procesos dolorosos, en concreto los procesos de dolor crónico, tienen una característica en común y es el descenso en la excitabilidad del cerebro, es decir, la capacidad que tiene el cerebro para encenderse. Diríamos por aquel entonces que el cerebro en los pacientes con enfermedad de Parkinson y los pacientes con dolor se encuentra ligeramente apagado. Por tanto, los objetivos de nuestros tratamientos van a ir encaminados a estimular la corteza motora primaria, que es aquella región del cerebro que permite el movimiento. ¿Por qué? Porque esta región del cerebro es la encargada de controlar esa excitabilidad del cerebro que se encuentra disminuida. A continuación, vamos a hablaros de algunos de los proyectos activos que tenemos ahora mismo en el grupo sobre Parkinson y dolor y algunos proyectos futuros que queremos realizar sobre Parkinson y fatiga. El primer proyecto del que queremos hablaros es el proyecto Spanish KPPS. Este proyecto está centrado en la pregunta de si podemos evaluar correctamente el dolor en la enfermedad de Parkinson. Como bien ha comentado mi compañero Alexis, el dolor asociado al Parkinson es un fenómeno único causado por la fisiopatología de la enfermedad o la medicación relacionada con ella. Sin embargo, tradicionalmente se han utilizado escalas y herramientas de valoración que no son específicas de esta enfermedad y que por tanto pueden no evaluar de una manera correcta el dolor que se asocia a la enfermedad de Parkinson. Por ello, unos investigadores de la Universidad King's College de Londres desarrollaron en 2015 la única escala específicamente diseñada para determinar el dolor en la enfermedad de Parkinson y la nombraron así, King's Parkinson Disease Pain Scale, KPPS. Esta escala es un cuestionario con 14 preguntas sobre distintos tipos de dolor, incluyendo dolor muscular y articular, dolor crónico, dolor debido a las fluctuaciones motoras, es decir, a esos cambios que se producen con la medicación entre el on y el off, dolor nocturno, como por ejemplo dolor por sacudidas en las piernas o dolor al moverse y al girarse en la cama, dolor orofacial, como dolor al masticar, dolor por bruxismo o dolor por síndrome de boca ardiente, así como dolor por edema o hinchazón, principalmente en las extremidades y en la región abdominal inferior, y por último, dolor radicular, como ese dolor eléctrico o punzante que recorre una extremidad. Esta escala, la King's Parkinson Disease Pain Scale, valora tanto la intensidad como la frecuencia con que aparecen estos tipos de dolor. Y actualmente este cuestionario solo está disponible en inglés. Por ello, los objetivos del proyecto fueron dos principalmente. En primer lugar, traducir y adaptar esta escala a la cultura española. Esto lo hicimos en la fase 1 del proyecto y es un proceso que ya hemos concluido y que estamos pendientes de publicar los resultados. Y por otra parte, determinar si la versión española de esta escala es válida y fiable. Es decir, si la escala mide lo que pretende medir, es decir, el dolor específicamente asociado al Parkinson, y si estas mediciones son estables en el tiempo. Por ejemplo, si se mantienen de una semana a otra. Actualmente estamos terminando de completar la muestra para este proyecto y si alguna de las personas con enfermedad de Parkinson y dolor quisiera participar, podría ponerse en contacto con nosotros para participar en este proyecto. ¿En qué consiste participar en el proyecto? Pues en acudir a una sesión de valoración presencial en un hospital de Madrid, el Hospital Beata María Ana, que está en el centro de Madrid, frente al Hospital Gregorio Marañón. Esta evaluación tendrá una duración aproximadamente de 1 hora y consiste en realizar una prueba cognitiva, administrar la escala KPPS, así como otras pruebas de dolor, por ejemplo, el dolor por detección de umbrales a la presión, y por último rellenar unos cuestionarios sobre factores psicosociales relacionados con el dolor. Después de esta sesión de valoración presencial, una semana después, recibirá una llamada en la que administraremos de nuevo la escala KPPS para valorar si la escala realmente entre las dos mediciones
coinciden esas mediciones. ¿Quiénes pueden participar en ese proyecto? Pues aquellas personas que tengan diagnóstico de Parkinson típico, es decir, que responda a la medicación y que tengan dolor, pero no asociado a otras causas, como por ejemplo a enfermedades oncológicas, caídas recientes, cirugías, etcétera, etcétera. Por supuesto, las personas que quieran participar deben acudir al hospital y firmar el consentimiento informado de que desean participar. ¿Quiénes no podrían participar? Pues aquellas personas que tengan diagnóstico de Parkinson atípico, como atrofia multisistémica o parálisis supranuclear progresiva, y que tengan otras enfermedades neurológicas, como por ejemplo ictus. Buenas tardes, mi nombre es Yari González Zamorano y voy a hablaros sobre el proyecto PARCOF. Primeramente, el objetivo principal del proyecto PARCOF es tratar el dolor de los pacientes con la enfermedad de Parkinson cuando se encuentran en estado OFF, es decir, cuando el efecto de la medicación dopaminérgica es menor en el cuerpo. Con este proyecto no vamos a utilizar fármacos ni terapias agresivas, sino más bien nuevas tecnologías para que también en un futuro puedan usarse de manera domiciliaria para reducir los trayectos del paciente entre su domicilio y el centro de salud o el hospital. Además, esta terapia va a ser complementaria al resto de tratamientos, ya que esta terapia que vamos a utilizar en este proyecto va a poder potenciar los efectos de la medicación, del uso de la fisioterapia, para que los pacientes puedan tener esa propia potenciación del efecto de las terapias que ya recibe y que va a seguir siendo importante que siga teniendo. El tratamiento que utilizamos en el proyecto PARCOF es la estimulación transcraneal por corriente directa. Esta estimulación transcraneal por corriente directa, que también se llama TDCS, lo que va a hacer es aplicar una ligerísima corriente a través del cuero cabelludo y va a conseguir aumentar la capacidad de excitarse de una zona del cerebro que es la que ya hablábamos que es muy importante para el procesamiento del dolor. Mi compañero Alexis ha hablado de la corteza motora primaria, que es la que se encarga del movimiento y es la que controla cómo puede excitarse el cerebro y también puede controlar zonas que se encargan de procesar el dolor. Por tanto, si nosotros conseguimos aumentar esa excitabilidad en esta corteza motora primaria, las zonas que se encargan del procesamiento del dolor y de regular el dolor internamente funcionarán mucho mejor. En esta terapia aplicaríamos 20 minutos de corriente con 2 miliamperios, lo cual es una corriente muy ligera como la que podríamos encontrar en la pila de un juguete. Por tanto, lo bueno es que es muy segura, no molesta y no tiene prácticamente ningún efecto adverso. Como ya he dicho, la utilizamos para aumentar esta excitabilidad en la corteza motora primaria, pero lo más importante es que ya hemos demostrado que es eficaz para tratar el dolor en la enfermedad de Parkinson. Ha sido eficaz en otros tipos de dolor, pero ya sabemos que es eficaz para el dolor asociado al Parkinson, que es un dolor específico, que no tiene que ver al 100% con otros tipos de dolor. ¿Y cómo sabemos que es eficaz este tratamiento de TDCS para los pacientes con enfermedad de Parkinson y dolor? Pues bueno, el grupo GINDAT hizo un ensayo clínico en el cual comparábamos el hecho de utilizar la TDCS de forma activa con la TDCS de forma placebo. 11 pacientes recibieron la estimulación de TDCS activa y otros 11 recibieron un placebo, es decir, se colocaba el gorro, se hacía el mismo protocolo, pero no se estimulaba al paciente y el paciente, como es una corriente muy débil, no sabía si estaba recibiendo la terapia activa o la terapia placebo. En estas 10 sesiones evaluábamos cuestiones relacionadas con el procesamiento del dolor antes de realizar la terapia y después. Y tuvimos unos resultados muy prometedores. Aquí vemos los resultados en los cuales el grupo que recibe el tratamiento activo de TDCS mejora significativamente el dolor, la percepción del dolor. Esta percepción del dolor se evaluó mediante la escala King's del dolor en la enfermedad de Parkinson, que es la escala que nosotros también estamos validando al castellano, que es precisamente el proyecto que ha contado mi compañero Marcos. También vemos que el grupo activo que recibe TDCS va a mejorar la capacidad interna de regular el dolor, es decir, ante un dolor que pueda tener debido a su enfermedad de Parkinson, sus mecanismos de activación para modular o regular el dolor de forma interna van a ser más eficientes en estos pacientes que han tenido
la terapia de TDCS. Como vemos en las gráficas, la curva de los circulitos blancos son los que han recibido la terapia activa y los de los circulitos negros los que han recibido el placebo. En la primera gráfica, que es el dolor asociado al Parkinson, vemos cómo en el tiempo va bajando la gráfica y eso quiere decir que las puntuaciones de dolor son menores al final. Al principio del tratamiento eran casi iguales y al final del tratamiento es mucho menor el dolor que sienten los pacientes que tienen la activa. Y en la otra gráfica pasa al contrario, como lo que queremos es que aumente la capacidad que tenemos de regular el dolor, los circulitos blancos son los que suben porque cuando se aplica esta terapia de TDCS lo que conseguimos es que el cuerpo sea más capaz de modular el dolor. ¿Y en qué consiste participar en el proyecto Parkov? Es un proyecto similar al proyecto en el cual demostramos que la TDCS es eficaz en los pacientes de Parkinson, pero en ese proyecto lo valorábamos en los pacientes cuando tenían la medicación, es decir, cuando estaban en ON. Y en este proyecto lo que queremos ver es si funciona cuando los pacientes están en OFF. Por tanto, lo importante para el paciente, ¿en qué consiste participar? El paciente tendría que venir 2 días al Hospital Beata María Ana a primera hora de la mañana. El Hospital Beata María Ana está en la calle Doctor Izquierdo, enfrente del Hospital Gregorio Marañón. Es muy importante que el paciente, que vendrá a primera hora, como hemos dicho, a las 8:30, tenga que venir sin tomar la medicación y sin desayunar. Es importantísimo que no se tome la medicación, ninguna medicación, y que no desayune, que venga en ayunas. Nosotros podríamos poner al paciente un taxi para que pudiera venir de forma cómoda. También es importante traer el pelo limpio, sin echarse laca, gomina o ningún otro tipo de producto. Y una vez en el hospital, lo que haríamos, aparte de firmar el consentimiento informado para poder empezar a realizar las pruebas, se harán 3 evaluaciones y 2 tratamientos. Primero haríamos una evaluación completa del dolor cuando el paciente está en OFF. Después haríamos el tratamiento con TDCS, que ya sabemos que dura 20 minutos. Posteriormente haríamos una evaluación exactamente igual después de haber realizado o haber tenido el protocolo de TDCS, la terapia de estimulación transcraneal. Después el paciente tomaría su medicación habitual, es decir, la dopamina que le tocaría tomar por la mañana, y una vez que el paciente estuviera en ON y hubiera desayunado, que nosotros le invitamos a desayunar en el hospital, haríamos una tercera evaluación para ver si los efectos de la TDCS más la medicación dopaminérgica del paciente serían más efectivos que solo la medicación. El tiempo total que tendría que estar el paciente es media mañana, aproximadamente unas 3 horas estaría con nosotros, pero no son 3 horas de continua evaluación, sino que como hay que también desayunar y esperar a que haga efecto la medicación, se hace más llevadero. ¿Y qué evaluamos en estas 3 evaluaciones? Bueno, pues primeramente vamos a evaluar la actividad cerebral mediante una electroencefalografía. La electroencefalografía no genera ningún cambio en el cerebro del paciente, sino que simplemente recoge la información de las ondas cerebrales que tiene el paciente. Por tanto, no se aplica nada, sino solo se recoge información. También vamos a ver la actividad de la piel mediante una pulsera que se llama empática, que va a recoger pues, cuestiones como la tasa cardíaca, la impedancia de la piel, la sudoración, etc. También haremos una prueba que se llama finger tapping, en la cual evaluamos la velocidad en la que el paciente realice un gesto con el dedo índice. Haremos una prueba motora que se llama UPDRS, que es una prueba que todos los pacientes conocen porque la pasan constantemente en la consulta de neurología. Evaluaremos el dolor clínico, es decir, el dolor que percibe el paciente en este momento. Haremos una serie de pruebas que evalúan la sensibilidad al dolor, que son muy sencillas, es simplemente determinar cuándo nota el primer dolor, y mandaremos unos cuestionarios muy sencillos para casa. ¿Y quiénes pueden participar en este proyecto? Pues pueden participar todos los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson idiopática, es decir, no podrían participar parkinsonismos atípicos, tiene que ser Parkinson típico, que tengan dolor, sobre todo un dolor que se marque en el estado OFF del paciente, que tengan un buen estado cognitivo y que firmen obviamente el consentimiento informado antes de participar. Los pacientes que no podrían participar son pacientes que tienen alteraciones en el cuero cabelludo, como por ejemplo dermatitis o úlceras en la piel del cuero cabelludo o heridas, pacientes que tengan crisis epilépticas, pacientes que tengan estimuladores
tanto estimuladores vasovagales, pacientes que tengan historia de abuso de alcohol o drogas o pacientes que hayan sido sometidos a la estimulación cerebral profunda, ya que la TDCS podría modificar la propia estimulación implantada. Por último, queríamos hablar sobre la fatiga en la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué es importante hablar de la fatiga en la enfermedad de Parkinson? Pues bueno, porque tenemos datos de que alrededor de entre un 35 y un 58% de las personas con Parkinson sufren fatiga. Además, la Sociedad Internacional de Desórdenes del Movimiento, que es la Sociedad Internacional para la Investigación en el Parkinson, nos dijo hace unos años que el síntoma de la fatiga era uno de los síntomas que más requerían investigación y atención a este síntoma en las personas con Parkinson, porque era uno de los síntomas que menos se investigaba y que menos opciones, tanto diagnósticas como terapéuticas, ofrecía. En tercer lugar, es importante hablar de fatiga porque realmente hay una dificultad conceptual para definir y describir con exactitud lo que es la fatiga. Y asimismo faltan herramientas, por lo tanto, objetivas de valoración de la fatiga. En muchas ocasiones los neurólogos o los profesionales de la salud que se enfrentan a los fenómenos de fatiga en la enfermedad de Parkinson les faltan una serie de herramientas e instrumentos objetivos para valorar la presencia o no y la severidad de la misma. Asimismo, se desconocen a muchos de los mecanismos neurofisiológicos que median la fatiga en la enfermedad de Parkinson y como consecuencia ha habido tradicionalmente un fracaso de los fármacos para tratar este síntoma. En primer lugar, queríamos hablar un poco de qué es la fatiga en el Parkinson. Bueno, la fatiga podemos clasificarla en dos tipos en función de la actividad que la desencadena. Por un lado tenemos fatiga física, que se desencadena lógicamente por una actividad física o motórica y que es una sensación de cansancio corporal, energético, y que puede tener una clasificación en función del tiempo. Es decir, la fatiga física puede ser transitoria si dura una serie de minutos u horas que debería ir en concordancia con la actividad física que hayamos hecho, o puede ser permanente si, a pesar de no haber hecho ninguna actividad física o haber hecho alguna actividad física, tenemos fatiga exageradamente por encima de lo que se esperaría en función de la actividad que hayamos hecho. Es por ello que esta segunda fatiga, la fatiga que es permanente, es la que nosotros vamos a clasificar como fatiga, digamos, patológica, aquella fatiga que no es normal y que no deberíamos tener en nuestra vida. Por otra parte está la fatiga mental, que no se refiere tanto a la fatiga que se produce por una actividad física, sino por una actividad cognitiva o mental mantenida en el tiempo. Asimismo, esta fatiga nos puede dar dificultades a la hora de mantener una conversación, prestar atención a estímulos, leer, ver la televisión, etcétera, etcétera. Todos estos procesos se ven afectados por la fatiga mental que ocurre en el Parkinson y asimismo esta fatiga puede ser transitoria. Lógicamente es normal que si llevo 2 o 3 horas haciendo una tarea de manera continuada tenga una cierta fatiga. Y por otro lado, puede ser una fatiga permanente si esta fatiga me aparece frente a tareas que no requieren mucho esfuerzo o simplemente me aparece durante todo el día y no está relacionada con ninguna tarea. ¿Cuál es la causa de la fatiga en la enfermedad de Parkinson? Pues principalmente se ha visto que existe una contribución debido a la degeneración nerviosa de las vías dopaminérgicas. Sabemos que la dopamina es importante para el cerebro de las personas con Parkinson, pero la dopamina actúa no solo en circuitos cerebrales relacionados con el movimiento, sino también otros circuitos relacionados como por ejemplo con la motivación y el impulso para hacer las cosas. Estos circuitos son los que se pueden ver afectados concomitantemente con los circuitos motores y pueden causar que la dopamina esté siendo la fuente de que las personas con Parkinson estén sintiendo esos síntomas de fatiga. Sin embargo, esta es una hipótesis y todavía no sabemos exactamente cuáles son las contribuciones de los distintos circuitos ni de la dopamina a esta enfermedad y a este síntoma en concreto de la fatiga. Al final esto lo que desencadena a nivel cerebral es que hay un descenso de la capacidad de excitarse del cerebro. Lo mismo que ocurría con el cerebro de las personas que tienen dolor y tienen Parkinson, la corteza motora primaria, es decir, el área que controla los movimientos en el cerebro, está hipoexcitada. Quiere decir que
los estímulos que le llegan no llegan a conseguir una excitabilidad suficiente. Y es por ello que puede ser que aumentando la excitabilidad de esta región de manera exógena a través de un tratamiento de neuromodulación no invasiva podamos conseguir una mejora también en la fatiga de las personas. Uno de nuestros proyectos futuros de los que os queríamos hablar es del proyecto Fatigue-EP. Este proyecto lo queremos poner en marcha durante el tercer trimestre de este año, a partir de septiembre, y lo que busca este proyecto es responder a estas tres preguntas. En primer lugar, el proyecto lo que busca es encontrar herramientas a través de bioseñales para determinar y detectar la fatiga en la enfermedad de Parkinson y cuantificarla de manera objetiva. Esto lo vamos a hacer principalmente a través de la evaluación mediante electroencefalografía y la valoración mediante los registros de impedancia cutánea. De esta manera queremos desarrollar unos marcadores para ver si podemos determinar de manera objetiva mediante una prueba si la persona con Parkinson tiene fatiga física o cognitiva y qué severidad tiene esa fatiga. En segundo lugar, queremos preguntarnos si la fatiga cambia del on al off. Es una hipótesis que es bastante plausible que la fatiga de las personas que tienen Parkinson cuando están en off sea mucho más grave y mucho más evidente que cuando esas mismas personas están en on. Sin embargo, no sabemos si podemos detectar este cambio de manera precisa y si podemos cuantificarlo de manera objetiva a través de los marcadores que habíamos desarrollado en la primera fase de este proyecto. Por ello, queremos intentar determinar la contribución de la dopamina a los fenómenos de fatiga en la enfermedad de Parkinson. Y por último, nos hacemos la pregunta de si la TDCS, que es esta estimulación que os ha comentado mi compañero Geray anteriormente, puede mejorar la fatiga física y cognitiva en la enfermedad de Parkinson mediante aumentando la excitabilidad de esa región cerebral que controla los movimientos del cerebro. Por ello, queremos saber si la TDCS es capaz de mejorar y reducir la fatiga física y cognitiva en la enfermedad de Parkinson. Si estuvieras interesado en participar en alguno de estos proyectos, puedes escribirnos a los emails que dejamos a continuación en esta diapositiva y si quieres tener más información o estar actualizado de los proyectos y las investigaciones que hacemos, puedes seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias.